7 recomendaciones para selección de terneros de cría. Para realizar una buena selección de terneros de cría, se recomienda tomar en cuenta peso, edad y calidad del ganado. Al mismo tiempo, el ganado que se vaya a comprar presente buena conformación. La selección de los terneros tiene como visión tener un negocio ganadero, rentable y eficiente. La selección de los terneros es importante, pues serán la materia prima para el proceso de engorde. Clase de ganado. Para el sistema de cría, hay que comprar bovinos de razas cárnicas que van a estar ganando kilos, porque es una característica ya establecida en su genética. Por mencionar algunas, están las razas europeas Angus, Hereford, Limousin, Simmental o Charolais. También están disponibles las razas híbridas, como el Brangas, Simbra, Beefmaster. Algunas veces no se pueden conseguir razas puras, por lo tal es importante conocer el tipo de ganado, porque son diferentes a los bovinos lecheros. Hembras o machos. Algunos productores ganaderos solo quieren engordar machos, porque tienen la creencia que tienen mejor rendimiento en canal y ganancia de peso, pero la realidad es que las hembras también son capaces de hacerlo. Para lograrlo, la dieta de estos animales debe ser distinta a la de los machos, porque hay que brindarles un aditivo como el acetato de melengestrol. Ese aditivo es una hormona que ayuda a inhibir el celo de la hembra, pero también permitirá que las hembras ganen peso. Por lo tal, no hay que preocuparse, porque el engorde de hembras es tan rentable como el de los machos. Información del ganado a comprar. Es vital que, al momento de hacer una inversión de bovinos, el productor ganadero realice una indagación e investigación sobre el origen de los animales. Es vital conocer si el bovino acaba de ser destetado, si es grande, pues, por una parte, si se compran bovinos muy jóvenes, con destete precoz, es un riesgo, debido a que van a tener mucho estrés. La edad. Este aspecto es muy importante, pues cuando el ganado es joven y recién destetado, se convierte en un riesgo para el productor ganadero, debido a que se necesita enseñarle a usar comederos. Además tendrá mucho estrés. Caso contrario, cuando el ganado está muy viejo, no convendrá, dependiendo de la etapa en la que se quiera engordar. Por estas razones, se recomienda que a partir de los 8 o 7 meses de edad es la mejor edad para comprar un ternero. El peso influye directamente en el precio del ganado que se va a comprar. El ganadero debe decidir y planificar a partir de qué peso se va a engordar a los bovinos, ya que esto depende el tiempo que el bovino estará presente en el corral. La conformación es vital, porque de la conformación dependerá cómo van a estar integrados los bovinos en el corral de engorde. Especialmente en la etapa de finalización, se deben seleccionar bovinos robustos, con caja torácica amplia, aplomos buenos y huesos muy anchos, para que puedan soportar el peso ganado. El ganado flaco. Adquirir ganado flaco es una buena opción, debido a que el negocio es engordarlo. Lo vital es que estos bovinos sean jóvenes para tener la oportunidad de alimentarlos bien. Podemos concluir que el crecimiento compensatorio es cuando un bovino joven que ha estado con restricción alimenticia se le brinda una alimentación para sacarlo del estrés nutricional